Luego pronuncié mentalmente su nombre, Sam, y de inmediato comprendí que no podía ser otro más que él. Era Sam, pero al mismo tiempo no lo era. Era Sam en otro cuerpo, con cabello cano y golpes en la cara, con los dedos mugrientos y encallecidos y las ropas en harapos. Estaba allí sentado con una expresión tétrica y totalmente ausente en la mirada. Hundido en sí mismo, según me pareció, perdido por completo. Lo vi todo en un instante, un torbellino, un parpadeo. Era Sam, pero no me reconocía, no sabía quién era yo. Sentí como si mi corazón latía con fuerza y por un momento creí que iba a desmayarme. Entonces, lentamente, 2 lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sam. Se mordía el labio inferior y su mentón temblaba, a punto de perder el control. De repente todo su cuerpo empezó a temblar, lanzó una bocanada de aire y no pudo contener más los sollozos que había intentado reprimir. Giró la cabeza para que no lo viera, aún tratando de mantener el control, pero los espasmos siguieron convulsionando su cuerpo y aquel sonido contenido y ronco continuó escapando de sus labios cerrados. Yo me levanté de la silla, caminé vacilante hasta el otro lado del escritorio y lo abracé. Apenas lo toqué, escuché el crujir de los periódicos que acolchaban su abrigo. Un momento después comencé a llorar y ya no pude parar. Me aferré a él tan fuerte como pude, hundiendo mi cara en su abrigo y lloré sin parar, sí. Aquello sucedió hace más de 1 año. Pasaron varias semanas antes de que Sam estuviera en condiciones de hablar de lo que le había ocurrido, pero aún entonces sus historias eran vagas, llenas de incoherencia y lagunas. Decía que todo parecía mezclarse y que tenía dificultades para distinguir los límites de los hechos. No podía separar un día del otro. Recordaba que había esperado que yo volviera, sentado en la habitación hasta las 6, 7 de la mañana y que luego había salido a buscarme. Había regresado después de medianoche y para entonces la biblioteca ya ardía en llamas. Se quedó junto a la gente reunida para ver el incendio y luego, cuando el techo por fin se derrumbó, vio como nuestro libro se quemaba junto con todo lo demás del edificio. Decía que podía verlo de verdad en su imaginación, que supo en qué preciso instante las llamas penetraron en nuestra habitación y devoraron las páginas de nuestro manuscrito. A partir de ese momento todo perdía nitidez. Tenía el dinero en el bolsillo, cargaba las ropas a su espalda y eso era todo. Durante 2 meses no hizo otra cosa más que buscarme, durmiendo donde podía, comiendo solo cuando no aguantaba más. De este modo consiguió mantenerse a flote, pero a fines del verano ya casi no le quedaba dinero. Lo peor, según dijo, fue que un buen día dejó de buscarme. Estaba convencido de que yo había muerto y no soportaba seguir torturándose con falsas esperanzas. Se refugió en un rincón de Diógenes Terminal, la antigua estación de trenes al noroeste de la ciudad, y vivió entre vagabundos y locos, verdaderos espectros que vagaban por los largos corredores y las salas de espera abandonadas. Fue como convertirse en un animal, decía, una alimaña subterránea en hibernación. 1 o 2 veces a la semana trabajaba levantando objetos pesados para los traperos a cambio de la limosna que pudieran darle, pero la mayoría del tiempo no hacía nada. Rehusaba moverse a menos que fuera absolutamente necesario. Abandoné la esperanza de ser alguien, decía. El objetivo de mi vida era huir de lo que me rodeaba, vivir en un sitio donde ya nada pudiera hacerme daño. Intenté destruir mis lazos uno a uno, dejar escapar las cosas que me importaban. La idea era lograr la indiferencia, una indiferencia tan poderosa y sublime que me protegiera de cualquier ataque.
Me despedí de vos. Sí, Ana, me despedí de vos. Y me despedí del libro, del pensamiento de volver a casa. Incluso intenté despedirme de mí mismo. Poco a poco me volví tan calmo como un Buda, sentado en mi rincón sin prestar atención al mundo que me rodeaba. Si no hubiese sido por mi cuerpo, las demandas ocasionales de mi estómago y de mis instintos, tal vez no hubiese vuelto a moverme. Me repetí a mí mismo que la solución perfecta consistía en no desear nada, no tener nada, no ser nada. Al final llegué a vivir casi como una piedra. Le dimos a Sam la habitación del segundo piso en la que yo había vivido al principio. Estaba en un estado deplorable y durante los primeros 10 días su vida pendía de un hilo. Yo me pasaba casi todo el tiempo con él, escapando de mis otras tareas siempre que podía, sin que Victoria se opusiera. Su actitud me parecía extraordinaria, no solo no se oponía, sino que hacía todo lo posible para apoyarme. Había algo sobrenatural en su comprensión de los hechos, en su capacidad para asimilar el súbito, casi violento final de la experiencia que habíamos vivido. Yo esperaba que hiciera una escena, pero no sucedió, no sucedió nada de eso. Su primera reacción ante la noticia fue de felicidad. Felicidad por mi bien. Felicidad porque Sam estaba vivo. Y luego se afanó con tanto empeño como yo en su recuperación. Había sufrido una pérdida personal, pero también sabía que la presencia de Sam constituía una ganancia para la residencia Coburn. La idea de tener otro hombre en plantilla, en especial un hombre como Sam, que no era ni como el viejo Frick ni como el simplón de Willy. Simplón e inexperto. Era suficiente para cuadrar el balance. Esta obsesión me asustaba, pero para Victoria no había nada más importante que la residencia. Ni siquiera yo, ni siquiera ella misma, si es que esto cabe en la imaginación. Con el tiempo llegué a pensar que me había permitido enamorarme de ella para que me repusiera. Ahora que yo estaba mejor, había centrado su atención en Sam. La residencia Coburn era su única realidad, ya lo ves. Y no había nada que pudiera apartarla de ella. Finalmente Sam vino al cuarto piso a vivir conmigo. Fue engordando poco a poco y comenzó a parecerse a la persona que había sido antes, pero las cosas ya no podían ser iguales para él. Ni ahora, ni nunca. No me refiero solo a los pesares que había sufrido su cuerpo. El pelo prematuramente gris, los dientes perdidos, el leve aunque persistente temblor de sus manos, sino a cuestiones espirituales. Sam ya no era el joven arrogante con el que había vivido en la biblioteca, no. Las experiencias lo habían cambiado, casi vencido, y ahora sus modales eran de un tono más suave, más plácido. De vez en cuando hablaba de volver a comenzar el libro, pero era evidente que no estaba convencido. El libro ya no constituía una solución para él, y una vez perdida esa obsesión parecía más capaz de comprender las cosas que le habían sucedido, las cosas que nos estaban sucediendo a todos. Recuperó sus fuerzas y poco a poco nos acostumbramos el uno al otro otra vez, aunque a mí me parecía que ahora nos encontrábamos más que antes en términos de igualdad. Es posible que yo también hubiera cambiado en aquellos meses, pero lo cierto es que sentía que Sam me necesitaba más que antes, y la sensación de que
me necesitaran tanto. Me gustaba más que nada en el mundo. Así fue como comenzó a trabajar los primeros días de febrero. Al principio yo estaba totalmente en contra del trabajo que Victoria le había asignado. Ella decía que después de pensarlo mucho había decidido que la mejor manera de que Sam sirviera a los intereses de la residencia Coburn era convirtiéndose en su médico. Sí, en su nuevo médico. Te parecerá una idea extraña, me dijo, pero desde la muerte de mi padre hemos ido a los tumbos. Ya no hay coherencia en este lugar, no hay un objetivo. Ofrecemos a la gente comida y refugio por un tiempo breve, y eso es todo, una mínima forma de apoyo que apenas si le sirve a alguien. En los viejos tiempos la gente venía porque quería estar cerca de mi padre, incluso cuando no podía ayudarlos, como médico. Estaba allí para hablarles y escuchar sus problemas, eso era lo fundamental. Él hacía sentir mejor a la gente, solo por ser quien era. Si ahora tuviéramos otro médico, tal vez podríamos recuperar el espíritu que una vez tuvo este lugar. Pero Sam no es médico, le dije. Sería una mentira y no veo cómo pretendés ayudar a la gente si lo primero que haces es mentirle. No es una mentira, contestó Victoria. Es una representación, uno miente por razones egoístas, pero en este caso no estaríamos buscando ningún provecho para nosotros, sino para los demás. Sería una forma de devolverles la esperanza. Mientras que crean que Sam es un médico, confiarán en lo que les diga. Pero ¿qué pasaría si alguien se enterara? Estaríamos acabados. Nadie se fiaría de nosotros nunca más, ni siquiera cuando dijéramos la verdad. Nadie lo descubrirá. Sam no podrá delatarse porque no practicará la medicina. Incluso si quisiera hacerlo, no quedan medicinas para ello. Tenemos un par de tubos de aspirinas, 1 o 2 cajas de vendas, y eso es todo. El hecho de que se haga llamar Dr. Farr no significa que vaya a actuar como médico. Hablará y la gente le escuchará. Todo se resume en eso. Será una forma de darle a la gente la oportunidad de recuperar sus propias fuerzas. ¿Qué pasaría si Sam no pudiera hacerlo? Pues que no podrá, pero no lo sabremos a menos que lo intente. ¿No es así? Finalmente Sam aceptó prepararse y encarar el juego. No es algo que se me hubiera ocurrido a mí, dijo, ni aunque viviera 100 años. A Ana le parece cínico y creo que en el fondo tiene razón, pero ¿quién puede negar que los hechos sean igualmente cínicos? La gente se está muriendo ahí afuera y aunque le demos un plato de sopa o les salvemos el alma, morirán igual. No veo forma de evitarlo. Y si Victoria cree que tener un falso doctor con quien hablar les facilitará las cosas, ¿quién soy yo para decir que se equivoca? Dudo mucho de que esta estratagema tenga una utilidad, pero tampoco creo que pueda hacer ningún daño. Es una propuesta concreta y por eso estoy dispuesto a prestarme a colaborar con ella. No culpé a Sam, no lo culpé. Que aceptara, pero seguí enojada con Victoria durante algún tiempo. Me había impresionado verla defender su fanatismo con argumentos tan elaborados sobre el bien y sobre el mal. Lo llamara como lo llamara, una mentira, una representación, un medio para un fin. Este plan me pareció una traición a los principios de su padre. Yo tenía muchos escrúpulos
acerca de la residencia Coburn, y si alguien me había ayudado a superarlos, esa había sido Victoria. Su sinceridad, la claridad de sus motivaciones, el rigor moral que había encontrado en ella, todas estas cosas habían constituido un ejemplo para mí y me habían dado fuerza para continuar. Ahora, qué sé yo, de repente parecía algo oscuro en ella y yo que no había notado anteriormente. Ahora de repente parecía eso, sí. Para mí fue una desilusión y por un tiempo llegué a sentir rencor hacia ella. Me defraudaba pensar que era como cualquier otra persona, pero luego, cuando comencé a comprender mejor la situación, mi enojo se fue desvaneciendo. Victoria había logrado ocultarme la verdad, pero la residencia Coburn estaba al borde del abismo. La representación de Sam no era más que un intento para salvar algo del desastre, una coda excéntrica que se agregaba a una pieza ya interpretada. Todo había terminado, aunque yo aún no lo sabía. Lo gracioso es que Sam resultó un éxito en su papel de médico. Contaba con los accesorios, la bata blanca, el estetoscopio, el termómetro, y les sacaba todo el provecho posible. No había duda de que parecía un médico, pero después de un tiempo también comenzó a comportarse como uno de verdad. Esto era lo más increíble de la cuestión. Al principio yo me sentía bastante molesta por esta transformación, incapaz de admitir que Victoria hubiera tenido razón, pero al final tuve que aceptar la realidad. La gente respondía a Sam. Él tenía una forma de escucharles que les inducía a hablar y las palabras manaban de sus bocas en cuanto él se sentaba frente a ellos. Sin duda su formación como periodista ayudaba, pero ahora parecía dotado de otra dimensión de la dignidad. Tal vez una personificación de la benevolencia, y como la gente se fiaba de él, le decían cosas que nunca le habían contado a otros. Decía que era como ser un confesor, y poco a poco comenzó a apreciar los resultados positivos que se consiguen, permitiendo que la gente se desahogue. El efecto saludable de hablar, de pronunciar las palabras que componían sus historias. Supongo que podía caer en la trampa de creerse el personaje, pero Sam conseguía mantener las distancias. En privado bromeaba sobre ello e incluso llegó a inventarse unos cuantos nombres para sí mismo: Doctor Samuel Farr, Doctor Joaquín Sham, Doctor Boone. A pesar de estas bromas, yo notaba que aquel trabajo significaba más para él de lo que estaba dispuesto a admitir. De repente su actitud como médico le había dado acceso a los pensamientos íntimos de los demás. Y estos pensamientos habían pasado a formar parte de su propia personalidad. Su mundo interior se hizo más amplio, más sólido, más capaz de asimilar las cosas que se le presentaban. Es mejor no tener que ser yo mismo, me dijo una vez. Si no tuviera esa otra persona detrás de la cual esconderme, esa que lleva la bata blanca y una expresión comprensiva en el rostro, creo que no lo soportaría. Las historias que me cuentan me destruirían, pero así he encontrado el modo de escucharlos, de concederles un lugar apropiado junto a mi propia historia y la historia del sujeto que no me veo obligado a hacer mientras esté escuchándolos. Aquel año la primavera llegó pronto y a mediados de marzo los azafranes florecían en el jardín del fondo, estigmas amarillos y flores purpúreas brotando de los canteros de hierba, el verde nacimiento mezclado con charcos de lodo que comenzaban a secarse. Incluso las noches eran templadas y a veces Sam y yo dábamos un pequeño paseo por el jardín antes de irnos a dormir. Era hermoso estar allí fuera un rato, aunque sea.
Las ventanas de la residencia oscuras detrás de nosotros y las estrellas reluciendo tímidamente sobre nuestras cabezas. Cada vez que tomábamos uno de aquellos breves paseos, yo sentía que me enamoraba de él otra vez en medio de aquella oscuridad, tomada de su brazo, recordando cómo había sido todo al principio, en los días del invierno terrible, cuando vivíamos en la biblioteca y mirábamos cada noche a través de la enorme ventana con forma de abanico. Ya no mencionábamos el futuro, no hacíamos planes ni hablábamos de volver a casa. Ahora el presente nos ocupaba por completo y con todo el trabajo que teníamos que hacer cada día, con todo el cansancio que le seguía, no había tiempo para pensar absolutamente en nada más. Había un equilibrio fantasmal en esta vida, pero esto no la hacía necesariamente mala, y por momentos casi me sentía feliz de vivirla, de seguir con las cosas tal como estaban. Pero, por supuesto, aquello no podía durar y no duró. Era un espejismo, como había dicho Boris Stepanovich, y nadie podía detener los cambios que se avecinaban. Al final de abril comenzamos a sentir la escasez. Por fin Victoria se desahogó y nos expuso la situación. Entonces comenzamos a reducir los gastos uno a uno. Las rondas de los miércoles fueron lo primero en desaparecer. Decidimos que no tenía sentido gastar dinero en el coche. El combustible era demasiado caro y ya teníamos bastante gente esperando fuera, a nuestra propia puerta. Victoria dijo que no había necesidad de salir a buscarlos y ni siquiera Frick pudo objetar nada de esto. Aquella misma tarde hicimos nuestro último recorrido por la ciudad. Frick al volante, Willy a su lado y Sam y yo detrás. Traqueábamos a lo largo de las avenidas periféricas, entrando ocasionalmente en un barrio o en otro para echar un vistazo, sintiendo los golpes mientras Frick manejaba el coche sobre los surcos y pozos. Nadie hablaba, solo mirábamos el panorama a medida que pasábamos a su lado, creo que algo apenados, porque esto no iba a repetirse, sentados en nuestros asientos y sintiendo un extraño disgusto mientras girábamos en círculo. Después Frick dejó el coche en el garage, cerró la puerta con llave y desde aquel día no creo que la volvería a abrir. En una ocasión en que estábamos juntos en el jardín, señaló hacia el garage y me ofreció una sonrisa amplia y desdentada. Cosas que uno ve cuando nunca más, dijo. Decile adiós y después olvidá. Ahora es un resplandor en la cabeza. Puf, desaparece. Puf, ya ves, desaparece. Un resplandor y luego a olvidar. La ropa fue lo siguiente en marchar. Todas las mudas gratuitas que les dábamos a los residentes, camisas, zapatos, chaquetas, pulóveres, pantalones, sombreros, viejos pares de guantes. Boris Stepanovich había comprado todas esas cosas en una sola partida a un mayorista de la cuarta zona censada, pero este hombre había dejado el negocio. En realidad, un grupo de matones y agentes de resurrección le habían forzado a dejarlo y ya no teníamos forma de conseguir más ropa. Incluso en las mejores épocas, la compra de ropa se había llevado el 30 o 40% del presupuesto de la residencia. Ahora que estábamos en una mala época, no teníamos más remedio que suprimir ese gasto. Nada de recortes ni de reducciones graduales. Todo el capítulo eliminado de una sola vez. Victoria comenzó un plan que ella llamaba reparación a conciencia, reuniendo todo tipo de material de costura, agujas, bobinas de hilo, parches de tela, dedales,
huevos de surcir, etc. E hizo todo lo posible para remendar la ropa que la gente tenía al llegar a la residencia. La idea era guardar todo el dinero posible para la comida, y como esto era lo más importante, lo que más necesitaban los residentes, todos estuvimos de acuerdo en que este enfoque era el más adecuado. Aún así, a medida que las habitaciones del quinto piso se iban vaciando, ni siquiera el capítulo de la comida pudo escapar al ahorro. Fuimos eliminando uno a uno determinados artículos: azúcar, sal, manteca, frutas, las pequeñas raciones de carne que nos permitíamos a veces y el ocasional vaso de leche. Cada vez que Victoria anunciaba una nueva restricción, Maggie hacía una escena, representando la pantomima de una persona llorando, golpeando la cabeza contra la pared, sacudiendo los brazos contra las piernas como si fuera a salir volando. Tampoco fue nada fácil para nosotros. Todos nos habíamos acostumbrado a tener lo suficiente para comer, y estas restricciones tuvieron un doloroso efecto sobre nuestro organismo. Tuve que volver a mediar sobre este asunto, sobre lo que significaba tener hambre, acerca de cómo separar la idea de la comida de la del placer, cómo aceptar lo que teníamos sin ansiar más. A mediados del verano nuestra dieta se reducía a algunas cuantas legumbres, harinas y verduras de maíz, nabos, remolachas, zanahorias. Intentamos cultivar una huerta en el jardín trasero, pero era difícil conseguir semillas y solo logramos plantar unas cuantas lechugas. Maggie hacía todo lo que podía para improvisar comidas, preparando distintos caldos, mezclando en hojada legumbres y fideos, formando bolas de masa cubiertas de harina, bolas pegajosas que nos provocaban náuseas. En comparación con lo que comíamos antes, esto resultaba asqueroso, pero al menos nos mantenía vivos. En realidad lo terrible no era la calidad de la comida, sino la certeza de que las cosas se pondrían peor. Poco a poco, la diferencia entre la residencia y el resto de la ciudad se iba haciendo más pequeña. Estábamos siendo devorados y ninguno de nosotros sabía cómo evitarlo. Entonces desapareció Maggie. Un buen día ya no estaba allí y no encontramos ninguna pista que delatara dónde podía haber ido. Debe de haberse marchado mientras los demás dormíamos, pero eso no explica por qué abandonó todas sus cosas. Si se hubiese querido marchar, lo lógico hubiera sido que se llevara un bolso con sus pertenencias. Willy estuvo buscándola por el vecindario 2 o 3 días, pero no encontró ningún rastro y ninguna de las personas con quienes habló sabían nada de ella. A partir de ese momento, Willy y yo nos hicimos cargo de la cocina. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a habituarnos al trabajo, ocurrió algo más. De repente, y sin ningún síntoma previo, murió el abuelo de Willy. Intentamos consolarnos pensando que Frick era muy viejo. Tenía casi 80 años, según Victoria. Aunque eso no ayudaba mucho. Murió mientras dormía una noche a principios de octubre. Y Willy descubrió su cuerpo. Se despertó por la mañana, advirtió que su abuelo aún estaba en la cama y cuando intentó levantarlo vio horrorizado cómo el viejo se desplomaba sobre el suelo. Fue peor para Willy, por supuesto, pero todos sufrimos esta muerte a nuestra manera. Sam lloró acongojado y Boris Stepanovich no habló más de 4 horas después de conocer la noticia. Lo que para él debe de haber sido un verdadero récord. Victoria no se mostró muy afectada, pero decidió hacer algo terrible. Y fue entonces cuando me di cuenta de su desesperación.
Enterrar a los muertos está absolutamente prohibido por la ley. Todos los cadáveres deben ser llevados a uno de los centros de transformación, y quien no cumpla con estas leyes se arriesga a sufrir la más dura condena, una multa de 250 clods, a pagar al contado en el momento del requerimiento o el destierro inmediato a uno de los campos de trabajo forzados al sudoeste del país. A pesar de todo, una hora después de enterarse de la muerte de Frick, Victoria anunció que pensaba organizar un funeral en el patio aquella misma tarde. Sam intentó convencerla de que no lo hiciera, pero ella no dio el brazo a torcer. Nadie se enterará, dijo. Pero incluso si la policía lo descubre, no importa. Debemos hacer lo que corresponde. Si permitimos que una ley estúpida se interponga en nuestro camino, es que no servimos para nada. Era un acto imprudente, por completo irresponsable, pero en el fondo, creo que lo hacía por el bien de Willy. Willy era un chico de una inteligencia inferior a la normal, y con 17 años aún vivía encerrado en un mundo totalmente ajeno a lo que ocurría en el exterior. Frick había cuidado de él, había pensado por él. Literalmente, lo había conducido paso a paso por la vida. Ahora Willy necesitaba un gesto de nuestra parte, una demostración clara y contundente de nuestra lealtad. La prueba de que seguiríamos a su lado sin importarnos las consecuencias. El entierro constituía un enorme riesgo, pero incluso después de lo que ocurrió, no creo que Victoria se haya equivocado al hacerlo. Antes de la ceremonia, Willy se metió en el garage, desenroscó la bocina del coche y estuvo casi una hora sacándole brillo. Era una de esas bocinas antiguas que uno ve en las bicicletas de los niños. Aunque más grande, impresionante, con una gran trompeta de bronce y una perilla de goma negra que casi del tamaño de un pomelo. Luego él y Sam cavaron una fosa al lado de los arbustos de espino en el jardín trasero. 6 de los residentes cargaron el cadáver de Frick desde la casa a la tumba, y cuando lo depositaron en el agujero, Willy puso la bocina sobre el pecho de su abuelo para asegurarse de que la enterraban con él. Después, Boris Stepanovich leyó un breve poema que había escrito para la ocasión y Sam y Willy cubrieron el hueco con tierra. Fue una ceremonia primitiva, sin plegarias ni canciones, pero bastante significativa dadas las circunstancias. Todos estábamos fuera, los residentes junto a los miembros de la plantilla, y cuando terminamos, la mayoría tenía los ojos llenos de lágrimas. Colocamos una pequeña piedra señalando el lugar de la sepultura y volvimos a entrar a la casa. A partir de ese momento todos intentamos tomar las riendas en lo referente a Willy. Victoria le asignó nuevas responsabilidades, permitiéndole incluso hacer guardias con el rifle mientras yo hacía las entrevistas, y Sam intentó tomarlo bajo su protección, enseñándole a afeitarse correctamente, a escribir su nombre, a sumar, a restar. Willy reaccionaba bien en estas atenciones, y si no hubiera sido por un funesto golpe de la suerte, creo que no hubiese tenido mayores problemas. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Unas 2 semanas después del funeral de Frick, un policía del Distrito Central nos hizo una visita. Era un personaje de aspecto ridículo, regordete y de cara ruborosa, luciendo uno de los nuevos uniformes asignados a los oficiales de este tipo de servicio.
una túnica de color rojo brillante, pantalones de montar blancos y unas botas negras ostentosas con la gorra a juego. Apenas cabía en ese absurdo disfraz y como insistía en sacar pecho, pensé que en cualquier momento iba a hacer saltar los botones. Cuando abrí la puerta, chocó los talones y saludó. Si no hubiese sido por la ametralladora que llevaba a la espalda, le hubiese dicho que se marchara. ¿Esta es la residencia de Victoria Woburn?, preguntó. Sí, entre otros, le contesté. Entonces hágase a un lado, señorita, me dijo así, sacándome del medio y entrando en el vestíbulo. Vamos a hacer una investigación. Querido amigo, te ahorraré los detalles. La cuestión es que alguien denunció el entierro y habían venido a comprobar si era cierto. Tuvo que haber sido uno de los residentes, pero este era un acto de traición tan increíble que ninguno de nosotros pudo adivinar cuál de ellos. Sin duda, se trataba de alguien que había presenciado el funeral, que había tenido que marcharse de la residencia después del período acordado y se había vengado por verse obligado a volver a la calle. Tal vez la policía ya había pagado, o quizá lo hiciera solo por rencor. En cualquiera de los casos, la información era absolutamente exacta. El policía salió al jardín trasero, seguido de 2 ayudantes, observó el lugar durante unos instantes y señaló el lugar preciso en que se había cavado la tumba. Pidieron palas y los 2 ayudantes se pusieron a trabajar de inmediato buscando un cadáver que ya sabían que estaba allí. Esto es inaudito, dijo el policía. El egoísmo de un entierro en estos días. ¡Qué atrevimiento! Sin cuerpos para quemar, acabaríamos en la ruina. Todos nosotros estaríamos perdidos. ¿De dónde sacaríamos combustible? ¿Cómo haríamos para seguir con vida? En estos tiempos de emergencia nacional todos debemos estar alerta. No puede desperdiciarse ni un cuerpo y aquellos que se atrevan a incumplir esta ley no deben salir impunes. Son malhechores de la peor calaña, pérfidos criminales, una escoria de desertores. Deben ser erradicados y castigados. Todos estábamos en el jardín, reunidos alrededor de la tumba, mientras este estúpido continuaba con su maligno y vacuo sermón. Victoria se puso pálida y creo que si yo no hubiese estado allí para sostenerla, se hubiese desmayado. Al otro lado del hoyo, Sam vigilaba la reacción de Willy. El chico lloraba, y mientras los ayudantes del policía continuaban cavando la tierra y echándola descuidadamente sobre los arbustos, comenzó a gritar con voz de pánico. «Esa es la tierra del abuelo. No deberían tirarla. Es del abuelo». «¡Esa es la tierra del abuelo!». Gritaba tan fuerte que el policía se detuvo, lo miró con desprecio y justo cuando comenzó a llevar la mano a la ametralladora, Sam cubrió la boca de Willy con la mano y lo arrastró hacia la casa, luchando por controlarlo mientras el chico se revolvía y daba patadas. Al mismo tiempo, unos cuantos residentes se habían tirado al suelo, rogando al guardia que creyera en su inocencia. No sabían nada de aquel horrible crimen, no estaban allí cuando sucedió. Si alguien les hubiese hablado de esa barbaridad, nunca se hubiesen alojado aquí. Todos eran prisioneros obligados a quedarse contra su voluntad. Una declaración humillante detrás de otra. Una manifestación colectiva de cobardía. Me sentí tan asqueada que me dieron ganas de vomitar. Una vieja, su nombre era Bola Stanky, agarró la bota del guardia y comenzó a besarla. Sí,
Intento de soltarse, pero como ella no lo dejaba, le pegó en el vientre con la punta de la bota y la arrojó volando, quejándose y llorando como un perro apaleado. Afortunadamente para todos nosotros, Boris Stepanovich hizo una entrada justo en aquel momento, abrió las puerta-ventanas de la parte trasera de la casa, salió al jardín cautelosamente y se acercó al gentío con una expresión calma, casi divertida. Era como si hubiese presenciado esta escena cientos de veces y no lo turbaran ni la policía, ni las armas, ni nada en absoluto. Cuando se unió a nosotros, estaban sacando el cadáver del hoyo y allí estaba el pobre Frick estirado sobre el césped, ya sin ojos, la cara cubierta de tierra y un enjambre de gusanos blancos asomándole por la boca. Boris ni siquiera lo miró, caminó directamente hacia el policía de chaqueta roja, lo llamó general y lo llevó a un lado. No escuché lo que decían, pero vi que Boris no dejaba de hacer muecas y fruncir las cejas mientras hablaba. Por fin sacó un paquete de billetes del bolsillo y se los entregó uno tras otro al policía. Yo no sabía qué significaba esto. Si Boris había pagado la multa o si habían llegado a algún tipo de arreglo privado, pero la operación se redujo a eso. Un breve y rápido intercambio de dinero y el asunto quedó arreglado. Los ayudantes cargaron el cuerpo de Frick a lo largo del jardín, a través de la casa y de la puerta delantera, y ya afuera lo subieron a una camioneta que estaba estacionada en la calle. El policía nos sermoneó de nuevo muy severamente, empleando las mismas palabras que antes, y luego hizo un último saludo. Chocó los talones y se dirigió a la camioneta, haciendo a un lado a los mirones con breves y rápidos golpecitos de la mano. En cuanto se alejó con sus hombres, yo corrí al jardín a buscar la bocina. Pensé en pulirla de nuevo y entregársela a Willy, pero no pude encontrarla. Incluso me metí dentro de la tumba abierta, pero no estaba allá. No, alguien se la había llevado. Como tantas otras cosas, la bocina había desaparecido sin dejar rastro. Habíamos salvado el cuello, al menos por un tiempo. Nadie iría a la cárcel, desde luego. Pero el dinero que Boris le había dado a la policía casi terminó con nuestras reservas. 3 días después de la exhumación de Frick, vendimos los últimos objetos del 5º piso, un abrecartas chapado en oro, una mesa auxiliar de caoba y las cortinas de terciopelo azul que cubrían las ventanas. Después logramos juntar otro poco de dinero vendiendo libros de la biblioteca de abajo, 2 estantes de Dickens, 5 ediciones de las obras completas de Shakespeare, una de ellas con 38 volúmenes en miniatura, más pequeño que la palma de la mano, un libro de Jane Austen, otro de Schopenhauer, y un Don Quijote ilustrado. Pero el mercado de libros ya había tocado fondo, y por estas cosas se conseguían cantidades insignificantes. No pagaban nada. A partir de entonces, Boris se hizo cargo de nosotros. Sin embargo, sus reservas de objetos estaban lejos de ser infinitas, y no nos engañamos a nosotros mismos pensando que durarían mucho más. Nos dimos 3 o 4 meses como máximo, y con el invierno aproximándose de nuevo, sabíamos que podía ser incluso menos. Lo más razonable hubiese sido cerrar la residencia de inmediato. Intentamos convencer a Victoria, pero para ella era muy difícil dar ese paso, y siguieron varias semanas de incertidumbre. Entonces, cuando justo Boris parecía estar a punto de convencerla, la decisión escapó de sus manos. Escapó de todas nuestras manos. El detonante fue Willy. En una visión retrospectiva, parece inevitable que acabara así, pero
Te mentiría si dijera que alguien previó lo que iba a ocurrir. Todos estábamos demasiado ocupados en las tareas que teníamos entre manos y cuando finalmente sucedió aquello fue como un rayo inesperado, como una explosión desde las entrañas de la tierra. Después de que se llevaron el cuerpo de Frick, Willy no volvió a ser el mismo. Siguió haciendo su trabajo pero en silencio, en la soledad de miradas ausentes e indiferencia. Si alguien se le acercaba, sus ojos brillaban con hostilidad y rencor. Una vez me quitó la mano de su hombro con fiereza, como para demostrarme que me iba a hacer daño si volvía a intentar tocarlo. Como trabajaba a diario con él en la cocina, pasaba más tiempo a su lado que ningún otro. Hice lo que pude para ayudarle, pero creo que mis palabras nunca llegaron a él. Tu abuelo está bien, Willy, solía decirle. Ahora está en el cielo y lo que le ocurra a su cuerpo no es importante. Su alma está viva y a él no le gustaría que te preocuparas así, ¿no? Nadie puede hacerle daño, es feliz donde está y quiere que vos también seas feliz. Me sentía como una madre intentando explicarle el sentido de la muerte a un niño pequeño, soltándole las mismas necedades hipócritas que había oído de mis propios padres. Sin embargo, no importaba lo que dijera, ya que Willy no me creía en lo más mínimo. Era como un hombre prehistórico y la única forma en que podía reaccionar frente a la muerte era adorando a su antecesor, pensando en él como en un dios. Victoria se había dado cuenta de un modo instintivo. La sepultura de Frick se había convertido en tierra sagrada para Willy y ahora había sido profanada. El orden de las cosas había sido alterado y mis palabras nunca podrían restaurarlo. Empezó a salir por las noches y rara vez volvía antes de las 2 o 3 de la madrugada. Era imposible saber lo que hacía en la calle, ya que nunca hablaba de ello y era inútil hacerle preguntas. Una noche, recuerdo bien, no volvió a casa. Yo pensé que tal vez se habría ido para siempre, pero entonces, antes de comer, entró a la cocina y se puso a cortar las verduras sin decir una palabra, como si intentara impresionarme con su arrogancia. Eran los últimos días de noviembre y Willy giraba en su propia órbita, una estrella errante, sin trayectoria definida. Dejé de esperar que cumpliera con su parte del trabajo. Cuando estaba allí, aceptaba su ayuda. Cuando no estaba, hacía el trabajo yo sola. Una vez tardó como 2 días en regresar, otra vez 3. Estas ausencias cada vez más largas nos hicieron pensar que en cierto modo se estaba distanciando de nosotros. Pensábamos que tarde o temprano llegaría el día en que ya no volvería, más o menos como había ocurrido con Maggie. Pero entonces teníamos tanto que hacer. Los esfuerzos por mantenernos a flote eran tan grandes que no solíamos pensar en Willy cuando no estaba con nosotros. La última vez estuvo ausente 6 días y todos pensamos que ya no volveríamos a verlo. Pero una noche muy tarde, en la primera semana de diciembre, nos despertamos sobresaltados por horribles golpes y ruidos procedentes de las habitaciones de abajo. Mi primera reacción fue pensar que la gente de la cola había asaltado la casa, pero luego, cuando Sam saltó de la cama y agarró la escopeta que guardábamos en nuestra habitación, se escuchó un sonido de ametralladora, una enorme explosión y estruendo de balas cada vez más fuerte. Escuché gritar a la gente, sentí como la casa temblaba con sus pasos, oí la ametralladora disparando sobre las paredes, sobre las ventanas, los suelos astillados. Encendí una vela y seguí a Sam hasta el tope de las escaleras, preparándome para ser acribillada a balazos. Victoria corría delante de nosotros y por lo que pude ver, iba desarmada. No era el policía, por supuesto, aunque no me cabe duda de que era su ametralladora. Willy estaba en el segundo piso, subiendo hacia nosotros con el arma en la mano. La vela estaba demasiado lejos para permitirme divisar su cara, pero noté que se detenía al ver que Victoria se acercaba. «Es suficiente, Willy»,
dijo ella. Tirá el arma. Por favor, Willy. Tirala ahora mismo. No sé si iba a dispararle, pero lo cierto es que no tiró el arma. Sam ya había llegado al lado de Victoria y un instante después de que ella hablara, apretó el gatillo de su escopeta. El proyectil hirió a Willy en el pecho y lo tiró hacia atrás, haciéndolo volar por las escaleras hasta llegar abajo. Creo que murió antes de llegar al suelo, antes de advertir que le habían disparado. Esto fue hace 6 o 7 semanas. De los 18 residentes que vivían con nosotros entonces, 7 resultaron muertos, 5 escaparon, 3 fueron heridos y 3 salieron ilesos. El señor Sia, un recién llegado que nos había enseñado trucos con las barajas de la noche anterior, murió a consecuencia de las heridas de bala a las 11 de la mañana siguiente. El señor Rosenberg y la señora Rudnick se recuperaron. Los cuidamos durante más de una semana y una vez que estuvieron fuertes para tenerse en pie, los hicimos marchar. Fueron los últimos residentes de la residencia Coburn. La mañana, después del desastre, Sam escribió un cartel y lo colgó en la puerta de entrada. Residencia Coburn cerrada. La gente que esperaba afuera no se fue enseguida, pero luego empezó a hacer mucho frío y como la puerta no se abría, la multitud decidió dispersarse. Desde entonces estamos a la espera haciendo planes sobre el futuro próximo, intentando sobrevivir un invierno más. Sam y Boris pasan un rato cada día en el garage probando el coche para asegurarse de que siga funcionando. El plan consiste en alejarnos de aquí en él tan pronto como el tiempo se vuelva templado. Incluso Victoria dice que quiere venir, aunque no estoy muy segura de que sea verdad. Supongo que lo sabremos cuando llegue el momento. A juzgar por el cielo de los 2 últimos días, no creo que tengamos que esperar mucho más. Hicimos todo lo posible para deshacernos de los cuerpos, arreglar los daños y limpiar la sangre. Esto es todo lo que quiero decir sobre el tema. Terminamos a la tarde siguiente y entonces Sam y yo nos fuimos arriba a tomar una siesta, pero yo no pude dormir. Sam se durmió enseguida y como no quise molestarlo, me bajé de la cama y me senté sobre el suelo en un rincón de la habitación. Mi antiguo bolso estaba allí por casualidad y sin ninguna razón en particular. Se me dio por mirar en su interior. Fue entonces cuando descubrí el cuaderno azul que había comprado para Isabel. Las primeras páginas estaban llenas de mensajes, las breves notas que me escribía en los últimos días de su enfermedad. Casi todas eran bastante simples, tales como gracias, agua o mi querida Ana. Pero cuando vi aquella letra enorme y temblorosa y recordé cómo luchaba para que las palabras fueran claras, dejaron de parecerme tan simples. Miles de cosas me vinieron a la memoria al mismo tiempo. Sin apenas pensar en ello, arranqué esas páginas, las doblé con cuidado y las puse de nuevo en mi bolso. Luego, tomando uno de los lápices que le había comprado al señor Gambino hace tanto tiempo, apoyé el cuaderno sobre mis rodillas y comencé a escribirte esta carta. He seguido con ella desde entonces, agregando unas pocas páginas cada día, tratando de explicártelo todo. A veces me pregunto, ¿cuántas cosas he omitido? ¿Cuántas están perdidas para mí y ya nunca recuperaré? Pero esas son preguntas sin respuesta.
Ahora nos queda poco tiempo y no debo usar más palabras que las necesarias. No pensé que llevaría tanto tiempo, solo unos pocos días para contarte lo esencial, nada más. Pero he llenado casi todo el cuaderno y apenas si he rozado la superficie. Esto explica por qué hago la letra cada vez más pequeña a medida que avanzo. He intentado dejar sitios para todo. He intentado llegar al final antes de que sea demasiado tarde. Pero ahora veo hasta qué punto me he engañado a mí misma. Las palabras no permiten estas cosas. Cuanto más cerca estás del final, más tenés para decir. El final es solo imaginario, un destino que te inventás para seguir andando. Pero llega un momento en que te das cuenta que nunca llegarás allí. Es probable que tengas que detenerte, pero será solo porque te faltó tiempo. Te detenés, pero eso no quiere decir que llegaste al fin. Las palabras se hacen cada vez más pequeñas, tan pequeñas tal vez resulten elegibles. Me hacen acordar a los barcos de Ferdinand, su flota liliputiense de barquitos y goletas. Solo Dios sabe por qué sigo, ya que no creo que esta carta te llegue. Es como gritar en el vacío, gritar en medio de un enorme y terrible vacío. Luego, cuando me permito un momento de optimismo, tiemblo al pensar lo que pasaría si llegara a tus manos. Te vas a asombrar de las cosas que escribí, te vas a preocupar muchísimo, cometerás el mismo error que cometí yo. Por favor, no lo hagas. Te lo ruego. Te conozco lo suficiente para saber que sos capaz de hacerlo. Por favor, si aún me querés, no caigas en esa trampa. No puedo soportar la idea de tener que preocuparme por vos, de pensar que podrías estar vagando por estas calles. Es suficiente con que uno de nosotros haya desaparecido. Lo importante es que te quedes donde estás, que yo sepa que seguís allí. Yo estoy aquí y vos estás allí. Este es el único consuelo que tengo y no debes hacer nada para destruirlo. Por otra parte, incluso, si este cuaderno llegara a vos, no hay razón para que lo leas. No tenés ninguna obligación. Y no me gustaría pensar que te tuviste que esforzar para hacerlo, hasta en contra de tu voluntad. A veces me encuentro a mí misma deseando que sea así, que simplemente no tengas el valor de empezar a leerlo. Ya sé que es una contradicción, pero así es como lo siento en ocasiones. Si así fueran las letras que te escribo, serían invisibles para vos. Tus ojos nunca las verán, tu cerebro nunca recibirá la carga de la más mínima fracción de lo que he dicho aquí. Sí, quizás sea mucho mejor así. Sin embargo, no me gustaría que rompas esta carta y las tiraras. Si elegís no leerlas, tal vez quieras pasársela a mis padres. Estoy segura de que querrán tener el cuaderno, incluso si ellos tampoco se atreven a leerlo. Podrían ponerlo en algún lugar de mi habitación. Creo que me gustaría saber que acabó allí, sobre uno de los estantes, encima de mi cama. Por ejemplo, junto con mis muñecas y el disfraz de bailarina que usaba a los 7 años. Una última cosa que les permita recordarme. Ya no salgo mucho, solo cuando me toca el turno de hacer las compras, aunque incluso entonces Sam casi siempre se ofrece para hacerlo en mi lugar. He perdido la costumbre de andar por las calles y estas excursiones implican un gran esfuerzo para mí. Este invierno he
he vuelto a sufrir fuertes dolores de cabeza y cuando tengo que caminar más de 50 o 100 metros, siento que empiezo a tambalear. A cada paso tengo la sensación de que me voy a caer. Quedarme adentro no me resulta tan duro. Sigo haciendo todas las comidas, pero después de cocinar para 20 o 30 personas, hacerlo para 4 me resulta muy fácil. De todos modos, no comemos mucho, lo suficiente para engañar el estómago, no más. Estamos intentando ahorrar para el viaje y no debemos apartarnos de esta dieta. El invierno ha sido bastante frío, casi tan frío como el invierno terrible, aunque sin las nevadas persistentes y los fuertes vientos. Mantenemos el calor desarmando la casa en pedazos y echándolos al horno. La idea fue de Victoria, aunque no sé si eso significa que piensa en el futuro o que ya no le importa absolutamente nada. Hemos desmontado los pasamanos, los marcos de las puertas, los tabiques. Al principio sentíamos una especie de placer anárquico, destruyendo la casa y usándola como leña, pero ahora se ha vuelto sumamente desagradable. Casi todas las habitaciones han quedado peladas y tenemos la sensación de estar viviendo en una antigua estación de autobuses, un edificio en ruinas, destinado a la demolición. En las últimas 2 semanas, Sam ha salido casi cada día a observar las fronteras de la ciudad, a investigar la situación a lo largo de las murallas, intentando descubrir si hay tropas patrullando. Estos datos podrán ser fundamentales llegando el momento de la partida. Por el momento, la muralla de Fiddler parece ser la opción más lógica, ya que es la barrera más occidental y da directamente a una calle que conduce al campo. También hemos pensado en la puerta milenaria, en el sur. Dicen que hay más tráfico del otro lado, pero la puerta en sí no está custodiada muy estrictamente. La única salida que hemos eliminado por completo es la del norte. Aparentemente en esa región del país hay complicaciones y peligros. Y desde hace un tiempo la gente habla de una invasión, de ejércitos extranjeros reunidos en los bosques, preparándose para tomar por asalto la ciudad tan pronto como se derrita la nieve. Por supuesto hemos oído rumores como estos, y es difícil saber qué creer. Boris Stepanovich ya ha conseguido nuestros permisos de viaje sobornando a un oficial, pero aún pasa varias horas al día en las oficinas municipales del centro de la ciudad esperando descubrir alguna información que pueda sernos útil. Tuvimos la suerte al conseguir los permisos de viaje, pero eso no significa que vayan a servirnos. Podrían ser falsificados, en cuyo caso seríamos arrestados apenas se los diéramos al supervisor de las salidas. O éste podría confiscarlos sin ninguna razón y hacernos volver. Cosas como estas ya han ocurrido y debemos estar preparados para cualquier contingencia. Por lo tanto, Boris sigue husmeando y escuchando, aunque lo que oye es demasiado confuso y contradictorio para servirnos de algo en concreto. Él cree que esto significa que el gobierno va a caer pronto y, en tal caso, podríamos aprovechar la confusión del momento. Pero hasta ahora no hay nada claro. Nada está claro, pero seguimos esperando. Mientras tanto, el coche está en el garage, cargado con nuestras maletas y 9 bidones de combustible suplementario. Boris se mudó con nosotros hace aproximadamente un mes. Está mucho más delgado y a veces tiene una expresión demacrada que me hace pensar que sufre alguna enfermedad. Sin embargo, nunca se queja. Por lo tanto, es imposible saber cuál es su problema. Es obvio que ha perdido gran parte de su prestancia física, pero eso no parece haber afectado su espíritu, al menos de forma evidente. Ahora
Su obsesión principal consiste en decidir qué haremos una vez que hayamos salido de la ciudad. Casi cada mañana sale con un nuevo plan, cada uno más absurdo que el anterior. El más reciente es el colmo, pero creo que en el fondo es en el que tiene más fe. Pretende que entre los cuatro creamos un espectáculo de magia y que recorramos el campo interpretándolo a cambio de comida y alojamiento. Por supuesto, él será el mago, vestido con un traje de etiqueta y chistera de seda. Sam será el pregonero, Victoria la administradora, yo la ayudante que se pavonea con un breve vestido de lentejuelas. Mi función consistirá en pasarle los instrumentos al maestro y para el gran final me meteré en una caja de madera y seré cortada en dos. Entonces seguirá una larga y emocionante pausa y justo cuando se hayan perdido todas las esperanzas, saldré de la caja en actitud triunfante, soplando besos a las multitudes, con una sonrisa esplendorosa y artificial. Teniendo en cuenta el futuro que nos espera, es agradable tener estos sueños ridículos. Ya parece que el deshielo es inminente e incluso es probable que salgamos mañana por la mañana. Eso es lo que convinimos antes de irnos a la cama. Si el cielo parece prometedor, nos iremos sin más discusiones. Ahora es de noche y el viento sopla a través de las grietas de la casa. Todos los demás están dormidos y yo estoy sentada abajo en la cocina tratando de imaginar lo que nos espera en el futuro. No puedo imaginarlo, no puedo ni siquiera comenzar a pensar en lo que sucederá allí afuera. Todo es posible, y eso es prácticamente lo mismo que casi nada, casi como nacer en un mundo que nunca ha existido. Tal vez, cuando salgamos de la ciudad, encontremos a William, pero no intento hacerme demasiadas ilusiones. Ahora todo lo que pido es tener la oportunidad de vivir un día más. Querido amigo, esta es Ana Bloom, tu vieja amiga, desde otro mundo. Una vez que lleguemos a nuestro destino, intentaré volver a escribirte. Te lo prometo. Fin. Bajo la puerta corre la brisa, sigue su rastro que se desliza, firme en su paso, nada la pisa. Óxido férreo lastima, consigue un bálsamo. Bueno. Desliza líquido sobre carta en la brisa. Una ladera, colchón de piedra, se lamentaba no tener hojas para el viajero. Acabo de terminar de leer Párpado verde, reposo, brisa del tiempo en la hora, orca sin nudo en la boca nadeando. la novela El país de las últimas cosas de el maestro Paul Auster. Sobre las hojas no quedan voces, brisa viajera llama viajando. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui. Matriz de vientre, los árboles como se filtran. Brisa viajera gana la muerte con su semilla. Millas y millas tomando altura, pasa de uva, cambia
acompaña la brisa, cuerpo por tierra, alma que brilla. La luna vieja, la vieja amiga canta y le dice: viajera mía, no te lamentes por los que quedan, brilla en su llanto la luna nueva. Brisa del tiempo, tiempo en la hora, horca sin nudo, nudo en la boca, boca nadeando, aire sin prisa, líquido amniótico en la memoria. Paso, camino, sangre en la historia, raíces bajo un árbol pelado, sobre las hojas no quedan voces, brisa viajera llama viajera.